chef francesa se atrevió a llamar a la gastronomía peruana comida de campesinos? Lo que descubrió al llegar a Lima la destrozó por completo, y cambió su vida para siempre. Esta es la historia de una revolución que no empezó con armas, sino con el corazón ardiente de un ají y el abrazo de un pueblo. En el corazón de Lyon, la capital gastronómica de Francia, donde la noche viste las calles de piedra con un velo de misterio y elegancia, el restaurante Le Fleur brillaba como una joya solitaria. Era un templo de la perfección culinaria, un santuario donde cada plato era una obra de arte y cada sabor, una ecuación matemática resuelta con precisión milimétrica. Y en el centro de este universo de acero inoxidable y luces frías, reinaba su creadora, la chef Sophie Lafontaine. A sus 32 años, era una diosa de la cocina, hermosa, aclamada, con un talento que rozaba lo divino y una arrogancia que lo eclipsaba todo. Su delantal blanco, siempre impecable, era más una armadura que una prenda de trabajo. Nadie en su cocina, ni en toda Lyon, se atrevía a contradecirla. Su palabra era ley, su juicio, inapelable. Pero esa noche, mientras los últimos ecos de los comensales se desvanecían en el silencio, una sola frase, susurrada desde el rincón más humilde de su cocina, plantó la semilla de un cambio que sacudiría los cimientos de su mundo. La cocina peruana es simple, rústica comida de campesinos. La afirmación de Sophie, lanzada con la displicencia de quien enuncia una verdad universal, cayó como una losa sobre la cocina. El aire, antes cargado con el calor de los fogones y el aroma del tomillo, se volvió denso, casi irrespirable. Una risa ahogada por parte de un sous-chef rompió el hechizo, seguida de un murmullo de aprobación. Frente a Sophie, de pie junto al fregadero donde pulía incansablemente cada plato hasta hacerlo brillar, se encontraba Juan. Un joven aprendiz peruano, silencioso y de mirada profunda, que había llegado a Francia hacía apenas un año con una beca y un corazón lleno de sueños. Su silencio era su lenguaje, y su trabajo, su voz. En el año que llevaba allí, había soportado la severidad de Sophie con una humildad que a ella le parecía debilidad. Juan levantó la vista del plato que sostenía, sus ojos oscuros reflejando la fría luz de los fluorescentes. No había ira en su mirada, solo una calma insondable, una tristeza serena que desarmó a Sophie por un instante. Algún día, chef, tiene que venir a mi país, dijo con una voz suave pero firme, un acento que endulzaba las duras consonantes del francés. Le aseguro que cambiará de opinión. Sophie soltó una carcajada, una nota cristalina y afilada que cortó el aire. Se sirvió una copa de Borgoña, observando a Juan por encima del borde. ¿Cambiar de opinión por un plato de papas y maíz? Por favor, Juan. La gastronomía es técnica, es precisión, es historia. No es folclore. Él no respondió. Simplemente terminó de secar el último plato, sus manos moviéndose con una gracia metódica que era casi una forma de oración. Había una honestidad en sus gestos, una devoción que iba más allá de la simple chamba. Era respeto. En Perú, la cocina no es solo técnica, replicó Juan, finalmente, mientras apilaba los platos con cuidado. Es el corazón de la Pachamama, nuestra madre tierra. Y es el calor de la gente. Eso, chef, no se mide en gramos ni en grados centígrados. El calor de la gente no gana estrellas Michelin, sentenció Sophie, dando un sorbo a su vino. Para ella, la conversación había terminado. El joven peruano y sus ideas románticas le parecían tan exóticos y fuera de lugar como un poncho de alpaca en una pasarela de alta costura parisina. Juan asintió lentamente, aceptando su derrota en una batalla que nunca quiso empezar. Se quitó el delantal, lo dobló con una pulcritud casi ceremonial y se dirigió a la salida. Mañana es mi último día, chef. Mi pasantía termina. Quería agradecerle por todo lo que me ha enseñado. Ah, sí. Ya te vas, respondió Sophie con una indiferencia estudiada, aunque una extraña y diminuta punzada de algo parecido a la nostalgia la sorprendió. Bueno, hiciste un buen trabajo. Para ser un novato. Juan se detuvo en el umbral, su silueta recortada contra la oscuridad del callejón. Se giró por última vez. La comida que aprendí a hacer aquí, en su cocina, la llevaré siempre conmigo. Y espero, algún día, poder mostrarle la mía. Dicho esto, desapareció en la noche, dejando tras de sí un silencio que ahora pesaba de forma diferente. Sophie se quedó sola en su reino de acero y fuego. De repente, notó algo sobre la encimera, junto a la estación de Juan. Era un pequeño amuleto, un torito de pucará en miniatura, tallado en arcilla y pintado con colores vibrantes. Juan debió haberlo dejado allí.
sin siquiera tocarlo, Sofía arrugó la nariz y suspiró. «¡Qué gente tan extraña!», murmuró para sí misma. Pero esa noche, al salir del restaurante, una ráfaga de viento se coló por la puerta entreabierta, empujando al pequeño torito hasta el borde de la encimera. Una gota de agua, condensada por el cambio de temperatura, cayó desde un estante superior y aterrizó sobre la arcilla, haciendo que uno de sus colores vivos se corriera, apenas 1 milímetro. Era una señal imperceptible, silenciosa, el presagio de una revolución de sabores y sentimientos que estaba a punto de comenzar. Al atardecer del día siguiente, el cielo de Lyon se tiñó de tonos melancólicos, una mezcla de rosa y ceniza que se reflejaba en el río Ródano. En la cocina de Le Fleur, Juan terminaba sus últimas tareas. Sobre una olla, un fondo de ave liberaba un vapor perfumado, una nube que parecía llevarse consigo las horas de su último día de chamba. ¿Eso lo preparaste tú? La voz de Sofía a sus espaldas lo sobresaltó. Juan se giró, con una tensión visible en sus hombros, y asintió. Sí, chef. Un pequeño regalo de despedida. Para usted y el equipo. Frente a él, sobre un plato inmaculado, reposaba una versión de un clásico francés, el Paupiet de Beau. Pero Juan le había dado un giro inesperado. Sobre el borde del plato, había dibujado una delicada línea con una salsa verde pálido, una línea que serpenteaba como un río. ¿Qué significa este diseño tan peculiar?, preguntó Sophie, con más curiosidad que desdén en su voz. Es un río, chef. Porque creo que la cocina, como el corazón de las personas, fluye y cambia constantemente, como el agua. Sophie soltó una risita seca. Eres todo un poeta, Juan. Pero la cocina no es poesía. Es temperatura y sal. Nada más. Juan sonrió, una sonrisa tímida que no alcanzó sus ojos. En mi tierra decimos que la ciencia sostiene la cocina, pero es el corazón el que le da vida. Cocinamos pensando en la sonrisa de quien va a comer, en el calor del ambiente, en el sol que nutrió los ingredientes. Eso es lo que llamamos cariño. Sophie escuchó la palabra, cariño, pero la dejó pasar, como si fuera un ingrediente que no sabía cómo utilizar. Sin embargo, por un instante, cerró los ojos. La palabra tenía una resonancia que el término francés service no poseía. Al final de la noche, cuando las luces de la cocina se apagaron una a una, Juan se despidió. Su delantal, doblado a la perfección. De verdad, muchas gracias por todo, chef. Lo que aprendí aquí no lo olvidaré jamás. Hizo una inclinación de cabeza respetuosa y se dirigió a la salida. Juan. La voz de Sofía lo detuvo. Él se volvió, sorprendido. Ella miraba hacia otro lado, como si le costara encontrar las palabras. Cuando vuelvas a tu país envíame una foto de esos platos rústicos de los que tanto hablas. Los ojos de Juan se iluminaron, y una sonrisa genuina, por primera vez, transformó su rostro. Lo haré, chef. Pero espero que algún día venga a probarlos usted misma. La campanilla de la puerta tintineó suavemente y Juan se fue. En la cocina silenciosa, solo quedó el eco de sus palabras. Sofía reparó entonces en el pequeño torito de pucará que seguía sobre la encimera. Esta vez, lo cogió. Sus dedos rozaron la arcilla pintada, la pequeña mancha de color corrida por el agua. Agua, pensó. Esa noche, mientras el viento aullaba entre los edificios antiguos de Lyon, Sofía no podía dormir. Las palabras de Juan resonaban en su cabeza, la cocina, como el corazón de las personas, fluye y cambia como el agua. La frase, que antes le había parecido una simpleza poética, ahora creaba pequeñas ondas en la superficie de su mente. No podía saberlo entonces, pero esas ondas estaban destinadas a convertirse en un maremoto que arrastraría por completo el mundo que había construido. Meses después, el destino, con su ironía característica, la llevó a ese lejano país de Sudamérica. Cuando el avión de Air France comenzó su descenso sobre Lima, Sofía se asomó por la ventanilla. Lo que vio la dejó sin palabras. Un mar de luces se extendía hasta el infinito, un tapiz de destellos desordenados pero vibrantes, una ciudad que latía con una energía caótica y palpable. No era la ordenada cuadrícula de luces de París, esto era algo más salvaje, más vivo. No puedo creer que esté aquí, murmuró para sí misma. El aeropuerto Jorge Chávez la recibió con una bofetada de aire húmedo y salino, y un murmullo constante de voces y música. Era un caos organizado que contrastaba violentamente con la silenciosa eficiencia del Charles de Gaulle. La gente reía a carcajadas, se abrazaba con fuerza, gesticulaba. Nadie parecía tener prisa,
pero todos se movían con un propósito. Juan le esperaba en la salida, su rostro un poco más curtido por el sol, su sonrisa más amplia y segura. «Chef. Bienvenida al Perú. Qué chévere que viniera». «Juan. Vaya, te ves diferente», dijo Sophie, intentando ocultar su desconcierto mientras sus sentidos eran bombardeados. El tráfico era una sinfonía de bocinazos, los colores de la ropa de la gente eran cegadores, y el aire olía a mar, a gasolina y a algo más, algo delicioso y especiado que no podía identificar. ¿Esto es una especie de festival? ¿Alguna celebración?, preguntó, observando a la gente con una mezcla de fascinación y horror. Juan se rió. «No, chef. Esto es un martes normal. Esto es Lima». «Normal», repitió ella, incrédula. Para Sophie, la normalidad era orden, silencio, control. Esto era la antítesis de todo lo que conocía. Mientras el taxi se abría paso a través del denso tráfico de la ciudad, Sophie observaba las calles. Edificios coloniales desconchados se alzaban junto a modernas torres de cristal. Vendedores ambulantes ofrecían de todo, desde frutas exóticas hasta periódicos, sorteando los coches con una agilidad asombrosa. Y en todas partes, a pesar del aparente desorden, había sonrisas. La gente en las paradas de autobús, los vendedores, incluso los conductores atrapados en el tráfico, parecían compartir una alegría subyacente, una aceptación de la vida tal y como era. «Es curioso», dijo Sophie, más para sí misma que para Juan. «Parece que a nadie le importa el caos». «Aquí aprendemos a fluir con él», respondió Juan con serenidad. «Entendemos que la vida, como el tráfico de Lima, no siempre se puede controlar. A veces, solo queda disfrutar del viaje». La frase resonó en el interior de Sophie, haciéndola sentir, por primera vez, un poco perdida. Esa noche, desde la ventana de su hotel en Miraflores, contempló el océano Pacífico. Las olas rompían contra los acantilados con una fuerza primigenia. El sonido era hipnótico. La ciudad a sus espaldas era un monstruo luminoso y ruidoso, pero el océano era eterno y poderoso. Sophie recordó la conversación sobre la comida peruana. «Comida de campesinos», había dicho. Ahora, mirando esa ciudad vibrante y ese mar indómito, una extraña curiosidad comenzó a germinar en su interior. Una duda. Detrás de todo este caos, de esta aparente falta de sofisticación, tenía que haber algo más. Un secreto. Y ella, como la gran chef que era, sentía la imperiosa necesidad de descubrirlo. «Mañana», le había dicho Juan antes de despedirse, «probará el verdadero sabor de mi país. Y no será en un restaurante de lujo». Sophie sonrió con escepticismo, pero en el fondo de su corazón, una pequeña ola de expectación había comenzado a formarse. Contemplando las luces de la ciudad que parecían un río de estrellas caídas, susurró sin darse cuenta las palabras de Juan, como el agua. Al día siguiente, esa agua la arrastraría a un lugar del que nunca podría regresar del todo. La mañana en Lima se despertó perezosa, cubierta por un velo de neblina gris que los limeños llaman panza de burro. Juan pasó a recoger a Sophie por su hotel con una expresión de emoción contenida. «Hoy, chef, tendrá una experiencia inolvidable». «Tu famosa experiencia peruana», dijo Sophie, tratando de sonar burlona, pero sus ojos curiosos la delataban. «Supongo que no me llevarás a uno de esos restaurantes que aparecen en las listas mundiales». Después, sonrió Juan enigmáticamente. «Primero, quiero que conozca el alma de nuestra cocina». No se dirigieron a los barrios elegantes de San Isidro o Miraflores. El taxi los llevó hacia el sur, a un distrito popular junto al mar llamado Chorrillos. Se detuvieron frente a un pequeño mercado bullicioso, y desde allí caminaron por un sendero de tierra que descendía hasta una caleta de pescadores. El aire olía a sal, a pescado fresco y a fritura. Pequeños botes de madera, pintados de colores vivos, se mecían suavemente en la orilla. «¿Aquí?», preguntó Sophie, mirando con desconfianza los modestos puestos de comida, poco más que carretillas con sombrillas descoloridas. «Aquí», confirmó Juan. La condujo a un pequeño puesto, un guarique que ni siquiera tenía nombre. Solo una pizarra con una palabra escrita en tiza: ceviche. Una mujer de rostro curtido por el sol y manos fuertes y ágiles lo saludó con una sonrisa que le iluminó la cara. «Juanito. Qué bueno verte, muchacho. ¿Has traído a tu amiga gringa?» Sophie se sintió incómoda. Se sentó en una silla de plástico que se tambaleaba ligeramente, observando cómo la mujer, llamada Elena, comenzaba a trabajar.
No había acero inoxidable ni fogones de inducción. Solo una tabla de cortar gastada, un cuchillo afilado y un bol de vidrio. Con una velocidad y precisión que dejaron a Sofía boquiabierta, Elena cortó un filete de corvina fresca que un pescador acababa de traer. Añadió juliana de ají limo, culantro picado, y exprimió sobre el pescado el jugo de varios limones pequeños y verdes, los limones peruanos. El aroma cítrico y picante llenó el aire. Mezcló todo con una cuchara, añadiendo un chorrito de un líquido lechoso de una jarra. Leche de tigre, explicó Juan. El corazón del ceviche. En menos de 3 minutos, el plato estaba frente a Sofía. Un montículo de pescado blanco y brillante, moteado de rojo y verde, nadando en ese jugo blanquecino, acompañado de una rodaja de camote anaranjado, granos de choclo y un poco de cancha serrana. Se veía increíblemente simple. Casi primitivo. Con escepticismo, Sofía tomó un trozo de pescado con el tenedor y se lo llevó a la boca. Y entonces, ocurrió la revolución. Una explosión de sabores la golpeó con la fuerza de una ola. La frescura absoluta del pescado, tan tierno que se deshacía en la lengua. La acidez punzante y perfumada de limón, completamente diferente a cualquier limón que hubiera probado en Europa. El picante agudo pero fugaz del ají, que despertaba cada papila gustativa sin quemar. La dulzura terrenal del camote, el estallido jugoso del choclo y el crujido salado de la cancha. Era una sinfonía de texturas y sabores, un equilibrio perfecto entre lo crudo y lo cocido por el ácido, entre lo simple y lo complejo. No era comida. Era una revelación. Era el sabor del océano, el sol en la piel, la risa de la gente. Era puro, honesto, brutalmente delicioso. Sofía cerró los ojos. Todos sus años de técnica, de sous vide, de espumas y de construcciones, se sintieron de repente vacíos, pretenciosos. Esto era verdad. Sintió algo húmedo en sus mejillas. Abrió los ojos, sorprendida, y se dio cuenta de que estaba llorando. Lágrimas silenciosas rodaban por su rostro. Juan y Elena la miraban, sin decir nada, con una comprensión profunda en sus ojos. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rendición. El muro de arrogancia que había construido a su alrededor durante años, ladrillo a ladrillo, se había derrumbado con un solo bocado. Ese es perfecto, susurró, su voz rota por la emoción. Elena sonrió. Es solo pescado, limón y cariño, hijita. No hay más secreto. Cariño. La misma palabra que Juan había usado. Ahora, Sofía entendía. El cariño no era un ingrediente etéreo, era la intención, el respeto por el producto, la alegría de alimentar a alguien. Era el alma de la cocina. Esa tarde, Juan la llevó al mercado de Surquillo. Fue otra inmersión sensorial. Los colores vibrantes de cientos de variedades de papas, ajíes, frutas exóticas de la selva. El aroma de las hierbas frescas y las especias. Los gritos amistosos de los vendedores, caserita, venga por aquí. Pruebe esta chirimoya, dulzura pura. Sofía observó a la gente. Vio a un vendedor regalarle un plátano a un niño que miraba con anhelo. Vio a 2 vendedoras compartir su almuerzo, riendo a carcajadas. Vio una comunidad, una red de solidaridad y alegría que trascendía la simple transacción comercial. Finalmente, por la noche, Juan la llevó a Central, el restaurante de Virgilio Martínez, coronado como el mejor del mundo. Allí, Sofía vio la otra cara de la moneda. Vio la increíble biodiversidad peruana elevada a la alta cocina, un viaje intelectual y sensorial a través de los ecosistemas del país. Fue brillante, fue técnico, fue artístico. Pero Sofía se dio cuenta de algo profundo. La genialidad de Central no residía solo en su técnica, sino en su profundo respeto por el origen, por la Pachamama. El mismo respeto que había sentido en las manos de Elena en la caleta de Chorrillos. La raíz era la misma. Esa noche, de vuelta en su hotel, Sofía no durmió. Miró el pequeño torito de pucará que había traído consigo. Ya no le parecía un objeto extraño, sino un símbolo de todo lo que había aprendido. Había llegado a Perú para juzgar, y en su lugar, había sido juzgada y encontrada vacía. Se dio cuenta de que su cocina, a pesar de sus estrellas Michelin, carecía de lo más importante, un corazón. Perú, con su caos, su alegría y su ceviche de carretilla, se lo había devuelto. El día antes de su partida, mientras la lluvia, una garúa fina y persistente, cubría Lima, Sofía se encontraba en un taxi camino al aeropuerto.
En su regazo no llevaba souvenirs, sino una pequeña caja que contenía una selección de ajíes secos, granos de quinoa y un frasco de sal de maras. Eran más que ingredientes, eran semillas de su propia transformación. En el asiento de al lado, una maleta estaba llena de libros de cocina peruana. Pero el cambio más grande no estaba en su equipaje, sino en su mirada. El recuerdo de Juan, diciéndole con calma en su cocina de León, en Perú, la comida es el calor de la gente, ya no le parecía una frase poética, sino la más profunda verdad culinaria que había encontrado. Había ido a Perú esperando encontrar una cocina rústica, y en su lugar, había encontrado el alma de la gastronomía. Al aterrizar en el aeropuerto Charles de Gaulle, el aire frío y gris de París le pareció extrañamente desaturado. La ordenada calma, que antes le resultaba reconfortante, ahora le parecía estéril. Al regresar a Lyon, a su inmaculado restaurante Le Fleur, todo se sentía diferente. Las paredes blancas, las luces frías, el silencio reverencial de la cocina de repente, todo le pareció un quirófano. Un lugar de precisión, sí, pero sin vida. A la mañana siguiente, convocó a todo su personal. La tensión era palpable. Esperaban una de sus habituales críticas feroces. En su lugar, Sophie los miró con una vulnerabilidad que nunca antes habían visto. «Vamos a cambiar», dijo, su voz tranquila pero cargada de una nueva autoridad. «Vamos a cambiarlo todo». Abrió la caja que había traído de Perú y esparció sobre la mesa de acero inoxidable los ajíes de colores intensos, la quinoa, la kiwicha. Sus chefs la miraron como si hubiera perdido la cabeza. «Chef, ¿qué es esto?», preguntó Pierre, su segundo al mando, un hombre que veneraba la tradición francesa por encima de todo. «Esto, Pierre, es un corazón. Y es lo que le falta a nuestra cocina». La semana siguiente, la cocina de Le Fleur se convirtió en un laboratorio de caos y descubrimiento. Sofía empezó a experimentar. Infusionó aceites con ají panca, creó purés con papas nativas de colores inverosímiles, y sustituyó la crema en algunas salsas con la textura sedosa de la leche de quinoa. El personal estaba al borde del motín. «Chef, esto es una locura», exclamó Pierre un día, probando una emulsión de ají amarillo y mantequilla. Sabe a sol. Pero no es francés». «No se trata de ser francés o peruano», replicó Sophie. «Se trata de ser honesto. Se trata de dar calor». Pero el cambio no fue solo en el menú. Sophie hizo algo aún más radical. Cambió las reglas del servicio. «Quiero que sonrían», les dijo a sus camareros, que la miraron aterrados. No una sonrisa ensayada, una de verdad. «Hablen con los clientes, pregunten cómo están. Quiero que este lugar deje de ser un templo y se convierta en una casa. Quiero que sientan la calidez». La resistencia fue brutal. Los clientes habituales, acostumbrados a la formalidad distante, se sintieron incómodos. «¿Qué le ha pasado a este lugar?», murmuró un banquero. «La camarera me preguntó por mi día». «¡Qué impertinencia!». La gota que colmó el vaso llegó con la visita de Gaston Dubois, el crítico gastronómico más temido de Lyon, un purista de la vieja escuela cuyo apodo era el verdugo. La noticia de que Sophie Lafontaine, la guardiana de la alta cocina leonesa, estaba jugando a la comidita exótica había llegado a sus oídos, y vino dispuesto a ejecutarla públicamente en su columna semanal. Gastón se sentó en su mesa habitual, con su rostro adusto y su libreta preparada para la carnicería. Sophie, en un acto de valentía o de locura, decidió servirle personalmente el plato principal. Era una pechuga de pato de Caneton, cocinada a la perfección con la técnica francesa, pero laqueada con una salsa oscura y brillante hecha con ají panca, chocolate peruano y un toque de café de chanchamayo. Estaba servida sobre un cremoso puré de maíz morado. «Chef Lafontaine», dijo Gastón con una sonrisa gélida. «He oído que ha vuelto de sus vacaciones con nuevos pasatiempos. Espero que no haya olvidado cómo se cocina de verdad». Sofía simplemente inclinó la cabeza. «Solo espero que lo disfrute, Monsieur Dubois. Es un plato que llamo corazón caliente». Gastón bufó, pero cortó un trozo de pato. Se lo llevó a la boca. Masticó lentamente. Su rostro, normalmente una máscara de desprecio, permaneció inescrutable. Pero algo cambió en sus ojos. Masticó un segundo trozo. Luego un tercero. Dejó el tenedor y el cuchillo sobre el plato. Miró a Sophie. Sus ojos estaban ligeramente húmedos. «Esta salsa», comenzó, su voz un susurro ronco. «Es profunda,
es ahumada, es ligeramente dulce y picante, ese es como un abrazo en un día frío. ¿Qué demonios le ha puesto? Le puse un poco de Perú, monsieur, respondió Sophie suavemente. Gastón no escribió nada en su libreta. Simplemente se levantó, dejó un billete sobre la mesa, y sin decir una palabra más, se marchó. Sophie contuvo la respiración. Pensó que estaba acabada. Pero al viernes siguiente, la columna de Gastón Dubois sacudió el mundo culinario de Francia. El titular era: fui a Le Fleur a enterrar a Sophie Lafontaine, y en su lugar, encontré el alma perdida de la cocina francesa. En el artículo, Gastón no hablaba de técnica ni de ingredientes exóticos. Hablaba de emoción. Escribió: la chef Lafontaine no ha traicionado a Francia. Ha hecho algo mucho más valiente, le ha recordado a nuestra cocina que, antes de ser un arte o una ciencia, debe ser un acto de amor. Su comida ya no solo alimenta el estómago, ahora calienta el alma. Ha traído a Lyon no los sabores de Perú, sino su calidez. Y por Dios, como la necesitábamos. La respuesta fue una explosión. De la noche a la mañana, Le Fleur se convirtió en el restaurante más solicitado de Francia. La gente no venía solo por la comida exótica, venían buscando esa calidez, esa conexión. Venían a sentir algo. Los camareros, al principio reacios, descubrieron la alegría de conectar con los clientes. La cocina, antes silenciosa y tensa, ahora estaba llena de risas y música latina que Pierre ponía a escondidas. El restaurante se había transformado. Había encontrado su corazón. Unos meses después, en el apogeo de su nuevo éxito, Sophie recibió una carta con un matasellos de Lima. Era de Juan. Le contaba que, con lo que había aprendido en Francia, había abierto su propio pequeño restaurante, un guarique bacán que fusionaba técnicas francesas con recetas de su abuela. Al final de la carta, escribió: me alegro de que encontrara nuestro secreto, chef. No estaba en los ingredientes, sino en la forma en que los compartimos. Ha creado usted una verdadera mesa peruana en el corazón de Lyon. Sophie sonrió, sosteniendo la carta contra su pecho. Miró su restaurante, lleno de gente riendo, compartiendo platos, sus rostros iluminados no solo por las velas, sino por una alegría genuina. Se dio cuenta de que la cocina de Juan, la de Elena, la de todo un país, le había enseñado la lección más importante. Las estrellas Michelin iluminan un restaurante, pero es el calor humano lo que lo convierte en un hogar. La fría y arrogante chef de Lyon había muerto en una caleta de Chorrillos, y en su lugar, había nacido una mujer que finalmente entendía que la mejor receta del mundo solo tiene un ingrediente indispensable: el cariño.